Hay un poeta que dice: porque veo al final de mi camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino. Y cabalmente de esto nos habla la palabra de Dios en este día. Y nos habla la palabra de Dios invitándonos a la confianza. Confianza en Dios. Y la confianza en Dios es creerle a Él, no simplemente creer. Porque también el diablo cree en Dios, pero no hace la voluntad de Dios. En cambio, el que le cree a Él, lo hace Señor de su vida, y por lo mismo lleva a la práctica la palabra. Lo digo de este modo: el que le cree a Dios se decide por Dios, y se decide con su propia libertad, y con su propia libertad sigue la enseñanza de Dios con toda confianza. Y por eso la confianza es hacer un acto de fe. La primera lectura del profeta Jeremías, de ese profeta perseguido, de ese profeta torturado, de ese profeta que no pensaba quedar bien con las autoridades de su tiempo, sino hacer la voluntad de Dios y anunciar el mensaje de Dios. Y porque denunciaba el pecado y denunciaba el mal, pues lo persiguieron, lo acusaron, lo torturaron y finalmente lo mataron. Y por eso el profeta dice: maldito el hombre que confía en su propia carne. Y hay gente que pone toda su confianza solamente en sí mismo. Y no es tanto que el Señor nos niegue a nosotros mismos. Es que el acto de confianza debe ser también confianza en uno mismo, en aquellas cosas que Dios le ha dado, y ponerlas al servicio de los demás. Y por eso también la confianza en Dios, que porque se le cree, se lleva a la práctica la palabra y el mandato amoroso de Dios. Cuando uno pone su confianza solo en uno mismo y ya no ve con confianza la obra de Dios, se pierde y se agota. Miren ustedes las autoridades y los presidentes, tanto que se pavonean en el tiempo que están en el periodo que les corresponde, y después ¿qué son? Nada. Y si su proceder fue corrupto, qué fama la que se echaron encima, pero lo hicieron ellos mismos. Y aquí no hay que meter a Dios. Y por eso también el Evangelio de hoy nos presenta esta misma realidad. Se murieron dos personas. Lázaro, un mendigo que tiene nombre, y se murió un rico que ni nombre tiene, en el Evangelio que acabamos de escuchar, en el anonimato total, juzgado por sus propias obras malas. Y al morirse los dos,
El Evangelio nos dice que uno se va al seno de Abraham para hablarnos del cielo, de la salvación, y el otro se va al infierno. ¿Dios lo mandó al infierno? No. Fue su propia decisión. Su propia decisión de encerrarse en su propia carne, en su propio dinero, y no ver a Lázaro que siempre estaba ahí. Esto nos hace pensar en algo que es bien importante, en los pecados de omisión. Y los pecados de omisión son pecados mucho más graves que aquellas cosas que hacemos. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué se condenó este rico que la tradición llama Epulón? Es que hasta nombre de chucho tiene. ¿Por qué se condenó este rico? A ver, ¿por qué se condenó? ¿Qué dicen ustedes? Piénsenlo. ¿Hizo algo malo contra Lázaro? No le hizo ningún mal así. Es que fue indiferente y no hizo lo que le correspondía hacer. Este que esperaba comer de las migajas que sobraban y que caían de la mesa de Lázaro, de la mesa de este rico. No se condenó el rico por ser rico, se condenó por encerrarse en su propia carne y no ver al hermano necesitado. Recordemos, en el último día vamos a ser juzgados por el amor. Estuve hambriento y me dieron de comer, estuve sediento y me dieron de beber. Por el bien que hagamos. Y la persona que hace el bien es una persona que tiene confianza en Dios. Es una persona que en la confianza que tiene en Dios encuentra a Dios en el hermano necesitado y pobre. Por eso en este caminar de Cuaresma se nos invita a la confianza, pero la confianza verdadera en Dios es creerle a Él y vivir sus mandamientos. Y el mandamiento principal se junta, se resume en dos amores: en amar a Dios con todo el alma, con todo el ser, y en amar al prójimo del mismo modo. Por eso aquella persona que dice amar a Dios, pero no ama al hermano, no hace el bien al hermano, no perdona al hermano, es mentira que diga que tiene gran amor a Dios. Que el Señor con su gracia nos ilumine y nos dé la fuerza del amor para no encerrarnos en nuestra propia carne, para no encerrarnos en nuestro propio egoísmo, para no encerrarnos en nuestra propia tacañería. Lo digo con un lenguaje popular. ¿Saben por qué se condenó Epulón? Así le llaman. Déjenmelo decirlo con confianza: por chucho, por tacaño, por no compartir parte de la comida que tenía y dejar morir al otro de hambre. Miren, son nuestras decisiones de amor, nuestras decisiones de justicia, nuestras decisiones por la verdad que van preparando la salvación. Y tenemos claro que
la salvación es don de Dios, no es por nuestras propias fuerzas, pero también la fe nos lleva a responder adecuadamente a Dios. Que Dios nos ayude para liberarnos de nuestros egoísmos, que el Señor nos ayude para liberarnos de nuestras tacañerías. De modo general, el más generoso es el pobre, porque el pobre da desde la propia pobreza, desde la propia pequeñez, y da de lo que él mismo necesita. El rico, aunque dé abundante, pudiera dar más, pero ¿qué le impide dar más? Que es bien agarrado, que es bien del codo. Y por eso, qué difícil le es a un rico, Jesús lo dijo, entrar al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el hoyito de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Pero eso depende ¿de qué? De Dios. Eso depende de nosotros mismos. Porque la tentación de la tacañería, ¿quién no la tiene, mis hermanos? Yo la tengo. Ustedes no sé si la tienen. Pero lo importante no es tanto la tentación, sino el que con la fuerza del amor y de la generosidad nosotros venzamos la tentación de la tacañería. Y así vamos a ser verdaderamente libres y vamos a seguir caminando en Cuaresma con la mirada puesta en Jesucristo, el trono de la gracia, que con su amor ha vencido todo mal, todo pecado y toda muerte.